La brisa marina azotaba los acantilados de Cornwall con una intensidad que anunciaba tormenta. Isadora Windmer observaba desde la ventanilla del carruaje cómo las nubes grises se acumulaban sobre el horizonte, tan densas y amenazantes como los pensamientos que la atormentaban. Hacía apenas 3 semanas, su padre, el reconocido comerciante de Londres, había fallecido dejándola con deudas impagables y una reputación manchada por rumores de negocios fraudulentos. La sociedad londinense, que antes la había acogido con admiración, ahora le daba la espalda, y su única esperanza residía en la invitación de su tía Margaret a pasar una temporada en su modesta casa en Cornwall. «Llegaremos en unos minutos, señorita», informó el cochero sacándola de sus cavilaciones. Isadora asintió y ajustó su sombrero. No había tenido contacto con su tía en años, y la idea de presentarse como una huérfana sin fortuna le provocaba una mezcla de vergüenza y ansiedad. Pero no tenía alternativa. El carruaje se detuvo frente a una casa de piedra gris que, aunque pequeña comparada con su antigua residencia en Londres, conservaba cierta elegancia rústica. La puerta se abrió antes de que Isadora pudiera descender, y una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en un moño austero, salió a recibirla. «Mi querida sobrina», exclamó la mujer, extendiendo los brazos. «Por fin has llegado». Isadora correspondió al abrazo de su tía con cierta rigidez. «Tía Margaret, agradezco profundamente su invitación. No sabe cuánto significa para mí». Margaret la observó con una mirada penetrante. «No necesitas agradecerme nada. La sangre es más espesa que el agua, y en estos tiempos difíciles debemos permanecer unidos». El interior de la casa era acogedor, aunque modesto. Margaret le mostró su habitación, una estancia pequeña pero luminosa, con vistas al mar embravecido. «Descansa hoy», sugirió su tía. «Mañana te presentaré a algunas personas del pueblo. No es Londres, pero encontrarás que la gente de Cornwall tiene su propio encanto». Esa noche, mientras la tormenta golpeaba las ventanas, Isadora escribió en su diario, tratando de ordenar sus pensamientos. Su vida había cambiado dramáticamente, y aunque agradecía el refugio que su tía le ofrecía, se preguntaba qué sería de su futuro. A sus 22 años, había esperado un matrimonio ventajoso en Londres, no un exilio en la costa salvaje de Cornwall. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad que Isadora no esperaba. Su tía resultó ser una compañera agradable, llena de historias sobre la región y sus habitantes. Le habló de las antiguas minas de estaño, ahora mayormente abandonadas, de los mitos locales sobre sirenas y naufragios, y de las familias prominentes de la zona. «La propiedad más importante de la región es Frostwick Hall», explicó Margaret mientras caminaban por la playa una mañana particularmente soleada. «Pertenece al duque de Ravencroft, Mordecai Frosthaven, un hombre peculiar». Algo en el tono de su tía llamó la atención de Isadora. «¿Peculiar en qué sentido?» Margaret frunció los labios. Llegó hace 5 años, tras heredar el título de su padre. Casi nunca se le ve en sociedad, excepto en ocasiones muy contadas. Dicen que sufrió una terrible decepción en Londres y por eso prefiere la soledad de Cornwall. «Parece un hombre bastante solitario», comentó Isadora, intrigada a pesar de sí misma. «Lo es, aunque nadie puede negar su generosidad. Ha invertido considerablemente en mejorar la situación de los mineros locales y sus familias. Sin su apoyo, muchos habrían caído en la miseria tras el cierre de las minas». El interés de Isadora por el misterioso duque creció, aunque se dijo a sí misma que era mera curiosidad. Después de todo, ella no había venido a Cornwall en busca de compañía masculina, sino de un refugio. El primer encuentro entre Isadora y el duque ocurrió una semana después en circunstancias inesperadas. Había salido a caminar sola por los acantilados, disfrutando de la soledad y el viento salado, cuando vio a un jinete solitario cabalgando por la playa. Desde su posición elevada, observó cómo el hombre detenía su caballo y desmontaba para contemplar el mar. Había algo magnético en su figura, alta y solitaria contra el vasto océano. Sin pensarlo, Isadora comenzó a descender hacia la playa, siguiendo un estrecho sendero entre las rocas. Estaba tan concentrada en no resbalar que no notó que una parte del camino se había desprendido debido a las recientes lluvias. Su pie resbaló y con un grito ahogado cayó varios metros, rodando por la pendiente rocosa hasta quedar inmóvil en la arena. El dolor la atravesó como un relámpago, y por un momento
Todo se volvió negro. Cuando recuperó la conciencia, unos ojos grises intensos la observaban con preocupación. «No se mueva», ordenó una voz profunda. «Podría tener huesos rotos». Isadora trató de incorporarse, pero el dolor en su tobillo la hizo gemir. «Estoy bien», insistió, aunque era evidente que no lo estaba. «Permítame diferir», respondió el hombre, con un tono que no admitía réplica. Sin previo aviso, la levantó en brazos como si no pesara más que una pluma. «Mi caballo está cerca. La llevaré a que la atiendan». «No es necesario», protestó Isadora, mortificada ante la idea de ser cargada por un desconocido. «Mi tía vive cerca. Puedo caminar hasta allí con un poco de ayuda». El hombre enarcó una ceja, evidentemente escéptico. «¿Con ese tobillo?» «Lo dudo mucho, señorita». A regañadientes, Isadora se dejó llevar hasta un magnífico caballo negro que esperaba pacientemente a unos metros. Con sorprendente delicadeza, el hombre la colocó sobre la silla antes de montar detrás de ella. «¿Dónde vive su tía?», preguntó, mientras el caballo comenzaba a avanzar a paso tranquilo. Isadora le dio indicaciones, tratando de ignorar la cercanía del cuerpo del hombre y su aroma a sándalo y cuero. Había algo familiar en él, como si lo hubiera visto antes, aunque estaba segura de que no era así. Lo habría recordado. Cuando llegaron a la casa de Margaret, ésta salió alarmada al ver a su sobrina en tal estado y en compañía de un hombre tan distinguido. «Su excelencia», exclamó, haciendo una reverencia apresurada. «¿Qué ha sucedido?». Fue entonces cuando Isadora comprendió quién era su rescatador. El duque de Ravencroft, Mordecai Frosthaven, el hombre solitario y peculiar del que su tía le había hablado. «Su sobrina tuvo un accidente en los acantilados, señora Windmer», explicó el duque, desmontando con agilidad antes de ayudar a Isadora a bajar. «Un tobillo lastimado, pero nada grave, según parece». Margaret los hizo pasar y envió inmediatamente a su criada a buscar al médico local. Mientras esperaban, el duque permaneció de pie junto a la ventana, observando el mar con expresión inescrutable. Isadora lo estudió disimuladamente. Era más joven de lo que había imaginado, probablemente no pasaba de los 30 años. Su rostro, de rasgos angulosos y aristocráticos, podría haber sido apuesto de no ser por la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda y la expresión de perpetua gravedad que parecía haberse instalado en sus ojos. «Le agradezco su ayuda, su excelencia», dijo finalmente Isadora, rompiendo el silencio. «Fue muy amable de su parte interrumpir su paseo para socorrerme». El duque se volvió hacia ella, y por un instante Isadora creyó ver un destello de algo parecido al humor en sus ojos grises. «No fue una interrupción, señorita Windmer. Los paseos solitarios por la playa son mi único pasatiempo, así que cualquier variación es bienvenida». Había algo en su tono que sugería ironía, aunque Isadora no podía estar segura. Antes de que pudiera responder, el médico llegó y el duque se despidió con una breve inclinación de cabeza. «Espero que se recupere pronto, señorita. Señora Windmer, como siempre, un placer». Y con eso desapareció tan repentinamente como había aparecido en la vida de Isadora. El médico confirmó que no había huesos rotos, solo un esguince que requeriría reposo durante al menos una semana. Mientras su tía la ayudaba a instalarse cómodamente en el sofá de la sala, Isadora no podía dejar de pensar en su encuentro con el duque. «Es exactamente como lo describiste», comentó. «Peculiar, pero de una manera interesante». Margaret sonrió con cierta picardía. «¿Solo interesante? La mayoría de las jóvenes lo encuentran fascinante, a pesar de su reputación de huraño». Isadora se sonrojó ligeramente. «Solo fue amable al ayudarme, nada más. Dudo mucho que volvamos a cruzarnos». Sin embargo, se equivocaba. A la mañana siguiente, un sirviente de Frostwick Hall llegó con un ramo de flores silvestres y una nota que decía simplemente «Para una pronta recuperación, M.F». El gesto, aunque sencillo, desconcertó a Isadora. ¿Por qué un duque solitario y aparentemente indiferente a la sociedad se tomaría la molestia de enviar flores a una completa desconocida? La respuesta llegó 3 días después, cuando el mismo sirviente apareció con una invitación formal para Isadora y su tía Margaret. El duque de Ravencroft ofrecería una cena en Frostwick Hall la noche siguiente, y deseaba que ambas asistieran. «¡Extraordinario!», exclamó Margaret, tan sorprendida como su sobrina. «No ha ofrecido una cena en más de un año. La última fue para el cumpleaños del vicario, y según dicen apenas intercambió palabra con sus invitados».
Isadora observó la elegante invitación, sintiendo una inexplicable mezcla de nerviosismo y anticipación. Su tobillo aún le dolía, pero había mejorado lo suficiente como para caminar con ayuda de un bastón. «¿Crees que deberíamos ir?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta de su tía. «Por supuesto que iremos. Una invitación del duque no se rechaza, y menos cuando ha mostrado un interés tan particular en tu bienestar». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isadora se preguntó qué la esperaría en Frostwick Hall. El duque Mordecai Frosthaven era un enigma, un hombre que parecía preferir la soledad a la compañía, pero que por alguna razón había decidido invitarla a su casa. ¿Qué había visto en ella? Una joven caída en desgracia y exiliada de la sociedad que una vez la había acogido. Con estos pensamientos dando vueltas en su mente, Isadora se durmió, soñando con ojos grises que la miraban desde la distancia y con un rostro marcado por una historia que aún desconocía, pero que, inexplicablemente, ansiaba descubrir. La tarde siguiente, Isadora contemplaba su reflejo en el espejo, mientras su tía Margaret le ayudaba con los últimos detalles de su peinado. Había elegido su mejor vestido, uno de seda azul oscuro que había salvado de su antigua vida en Londres. Era sobrio pero elegante, apropiado para una cena en la residencia de un duque. «Estás preciosa», comentó Margaret, colocando un pequeño broche de plata en su cabello. «Este color realza tus ojos». Isadora sonrió con nerviosismo. «Gracias, tía, aunque no entiendo por qué me siento tan inquieta. Es solo una cena». Margaret le dirigió una mirada perspicaz. «Quizás porque no es solo una cena cuando el anfitrión es un duque solitario que rara vez socializa y que, sin embargo, ha mostrado un interés particular en ti». «No exageres», respondió Isadora, aunque no pudo evitar sonrojarse. «Simplemente se sintió obligado después de mi accidente. Es lo que cualquier caballero haría». «Si tú lo dices», concedió su tía con una sonrisa enigmática. El carruaje que el duque había enviado para recogerlas llegó puntualmente al anochecer. Era un vehículo elegante pero discreto, como todo lo relacionado con Mordecai Frosthaven, según había descubierto Isadora en los días anteriores. El camino a Frostwick Hall transcurrió en silencio, mientras ambas mujeres observaban el paisaje crepuscular de Cornwall a través de las ventanillas. Cuando finalmente llegaron, Isadora no pudo evitar contener la respiración. Frostwick Hall se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno, una imponente estructura de piedra gris con torres que parecían surgir directamente de los acantilados. Las luces brillaban en las numerosas ventanas, creando un contraste cálido con la creciente oscuridad exterior. Un mayordomo las recibió en la entrada y las condujo a través de un vestíbulo impresionante, decorado con tapices antiguos y retratos de lo que Isadora supuso serían los ancestros del duque. La atmósfera era solemne pero acogedora, muy diferente a la opulencia ostentosa a la que estaba acostumbrada en Londres. Fueron introducidas en un salón donde ya se encontraban varios invitados. Isadora reconoció al vicario del pueblo y su esposa, al médico que la había atendido y a otras 3 parejas que no conocía. Todos parecieron sorprendidos al verlas, confirmando la rareza de la ocasión. «Señora Winthmer, señorita Winthmer», anunció el mayordomo, y todas las miradas se dirigieron hacia ellas. Isadora avanzó con la mayor dignidad que su tobillo aún adolorido le permitía, apoyándose discretamente en su bastón. Justo cuando comenzaba a sentirse incómoda, bajo el escrutinio de los presentes, una figura alta apareció en el umbral opuesto del salón. El duque de Ravencroft vestía un traje negro impecable que acentuaba su porte aristocrático. Su expresión era tan indescifrable como la primera vez que lo vio, pero sus ojos grises se iluminaron brevemente al posarse en ella. «Señora Winthmere, señorita Winthmere», saludó acercándose a ellas. «Me alegra que hayan podido aceptar mi invitación». «El placer es nuestro, Su Excelencia», respondió Margaret con una reverencia. «Es un honor estar aquí». Mordecai asintió cortésmente antes de dirigirse a Isadora. «Veo que su recuperación progresa favorablemente, señorita Winthmere». «Así es, gracias a sus amables atenciones», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la serenidad de su voz cuando su corazón latía aceleradamente. «Permítanme presentarles al resto de mis invitados», ofreció el duque, guiándolas por el salón. Las presentaciones fueron breves pero cordiales, y pronto todos fueron conducidos al comedor. La cena fue servida en un comedor elegante,
donde una larga mesa de roble dominaba el espacio. Candelabros de plata iluminaban la estancia con un resplandor cálido, y los criados se movían silenciosamente, sirviendo platos exquisitos que revelaban la riqueza discreta pero innegable del duque. Para su sorpresa, Isadora fue colocada a la derecha de Mordecai, en el lugar de honor. Durante la primera parte de la cena, la conversación fluyó amablemente entre los comensales, centrada en temas seguros como el clima, la belleza natural de Cornwall y los últimos acontecimientos del pueblo. ¿Está disfrutando de su estancia en nuestra región, señorita Winthmere?, preguntó el duque en un momento en que los demás estaban distraídos con sus propias conversaciones. Mucho, su excelencia, respondió Isadora con sinceridad. Aunque llegué en circunstancias difíciles, he descubierto que Cornwall posee una belleza salvaje muy diferente a Londres. Una sombra cruzó el rostro del duque ante la mención de la capital. Londres tiene su encanto, supongo, pero también sus peligros. La sociedad puede ser despiadada con quienes no siguen sus reglas. Algo en su tono sugería que hablaba por experiencia propia, y la curiosidad de Isadora creció. Habla como alguien que lo ha experimentado en carne propia. Mordecai la miró con intensidad, como evaluándola. Al igual que usted, según tengo entendido. Isadora contuvo la respiración. Claramente, el duque conocía su historia, o al menos parte de ella. Las noticias vuelan, incluso hasta Cornwall, comentó, tratando de mantener un tono ligero. No me interesan los rumores, señorita Winthmere, respondió él con firmeza. Solo me interesa la verdad. La verdad, repitió ella con cierta amargura, es que mi padre cometió errores, y yo estoy pagando por ellos. La sociedad londinense no perdona fácilmente, como bien ha dicho. Para su sorpresa, el duque sonrió levemente, una expresión que transformó por completo su rostro austero. Entonces tenemos más en común de lo que podría parecer a primera vista. Antes de que Isadora pudiera responder, la conversación general viró hacia ella. La esposa del vicario, una mujer de aspecto afable, le preguntó por las últimas modas de Londres, y se vio obligada a desviar su atención. Sin embargo, durante el resto de la cena, fue consciente de la mirada del duque sobre ella, estudiándola con un interés que no se molestaba en disimular. Tras el postre, las damas se retiraron al salón mientras los caballeros disfrutaban de sus cigarros y brandy. Durante ese intervalo, Isadora notó cómo las otras mujeres la observaban con curiosidad apenas disimulada. Su sobrina ha causado una impresión notable en el duque, comentó la esposa del médico a Margaret, lo suficientemente alto como para que Isadora la escuchara. No recuerdo haberlo visto tan animado en mucho tiempo. Margaret sonrió con discreción. Mi sobrina tiene ese efecto en las personas. Isadora fingió no escuchar, pero las palabras avivaron su curiosidad sobre el pasado del duque. ¿Qué lo había llevado a aislarse en Cornwall? ¿Y por qué parecía interesado en ella, cuando claramente había evitado la sociedad durante años? Cuando los caballeros se reunieron nuevamente con las damas, el duque sugirió que pasaran al salón de música. Una vez allí, varias de las invitadas fueron persuadidas para mostrar sus habilidades al piano, interpretando melodías populares que todos aplaudieron cortésmente. ¿Toca usted algún instrumento, señorita Winthmere?, preguntó el duque, que de algún modo había logrado situarse junto a ella. El piano, aunque temo que no con la destreza de estas damas, respondió Isadora. Mi educación en ese aspecto fue bastante básica. Mordecai pareció considerar sus palabras. A veces lo que importa no es la técnica, sino la emoción con la que se interpreta. Una opinión poco convencional para alguien de su posición, observó ella. Me temo que soy un hombre poco convencional en muchos aspectos, señorita Winthmere, respondió él con una sonrisa enigmática. Como usted probablemente ya ha notado, la velada continuó de manera agradable hasta que, cerca de la medianoche, los invitados comenzaron a despedirse. Isadora y su tía fueron de las últimas en partir, y cuando lo hicieron, el duque las acompañó personalmente hasta el carruaje. Ha sido una velada encantadora, su excelencia, agradeció Margaret. El placer ha sido mío, respondió Mordecai, antes de volverse hacia Isadora. Espero que su tobillo siga mejorando, señorita Winthmere. Gracias a sus atenciones, así será, respondió ella, consciente de la intensidad de su mirada, incluso en la penumbra del pórtico. Mientras el carruaje se alejaba de Frostwick Hall, Margaret observó a su sobrina con expresión divertida. Bueno, eso ha sido interesante. ¿A qué te refieres?, preguntó Isadora,
fingiendo inocencia, a la forma en que el duque te miraba, como si fueras un enigma que está decidido a resolver. Isadora desvió la mirada hacia la ventanilla. «Imaginas cosas, tía». «Puede ser», concedió Margaret, «pero deberías saber que el Festival de Primavera se celebrará en 2 semanas. Es uno de los pocos eventos sociales a los que el duque siempre asiste, y estoy segura de que allí volverás a verlo». Isadora no respondió, pero no pudo evitar sentir una punzada de anticipación ante la idea. Había algo en Mordecai Frosthaven que despertaba su curiosidad de una manera que ningún otro hombre había logrado antes. Tal vez era su aire de misterio, o la forma en que parecía entender su situación sin juzgarla. O tal vez, pensó mientras el carruaje avanzaba bajo la luz de la luna, era simplemente el destino que los había puesto en el camino del otro. 2 almas heridas por la sociedad que podían reconocer en el otro un reflejo de su propio dolor. Las 2 semanas que siguieron a la cena en Frostwick Hall transcurrieron con una lentitud que exasperó a Isadora, aunque jamás lo admitiría. Su tobillo mejoró rápidamente, permitiéndole abandonar el bastón y retomar sus paseos por los acantilados, aunque ahora con más precaución. Durante ese tiempo no tuvo noticias del duque, lo que la dejó con una sensación de desazón que se esforzaba por ignorar. El pueblo entero bullía de actividad preparándose para el Festival de Primavera, una celebración que, según su tía, databa de tiempos inmemoriales y era el evento social más importante de Cornwall. «Habrá un baile en la plaza del pueblo», explicó Margaret mientras cosían cintas decorativas para el evento. «Todas las familias importantes asistirán, incluido el duque, por supuesto». Isadora fingió indiferencia. «Imagino que será una oportunidad interesante para observar las costumbres locales». Su tía la miró con diversión. «Y para ser observada, querida, desde la cena en Frostwick Hall te has convertido en el tema de conversación del pueblo». La misteriosa sobrina de Margaret Windmer, que ha captado la atención del huraño duque de Ravencroft. «Exageras», protestó Isadora, aunque un rubor traicionero cubrió sus mejillas. «Simplemente fue amable conmigo tras mi accidente. Nada más». Margaret sonrió con complicidad. «Si tú lo dices, pero te recomendaría usar tu vestido verde para el festival. Ese color te favorece particularmente». La mañana del festival amaneció despejada, con un sol primaveral que parecía bendecir la celebración. Todo el pueblo se había transformado. Guirnaldas de flores adornaban las calles y puestos de artesanías, comida y bebida se extendían por la plaza principal. La música de violines y flautas llenaba el aire, mezclándose con las risas y conversaciones de los asistentes. Isadora, siguiendo el consejo de su tía, lucía su vestido de seda verde, con el cabello recogido en un elegante moño adornado con pequeñas flores silvestres. Se sentía extrañamente nerviosa mientras caminaban hacia la plaza, donde ya se congregaba una multitud considerable. «Margaret, Isadora», las saludó el vicario, acercándose con su esposa. «Qué alegría verlas. El festival ha comenzado con gran éxito, ¿no les parece?» «Sin duda, reverendo», respondió Margaret. «El clima parece estar de nuestro lado este año». Mientras los adultos conversaban, Isadora observaba discretamente a su alrededor, buscando una figura alta y distinguida entre la multitud. No lo admitía ni ante sí misma, pero su corazón latía con anticipación ante la posibilidad de volver a ver al duque. La mañana transcurrió entre actividades festivas. Isadora fue presentada a numerosos vecinos, participó en juegos tradicionales y disfrutó de las exhibiciones de bailes folclóricos. Para su sorpresa, descubrió que se estaba divirtiendo genuinamente, algo que no había experimentado desde la muerte de su padre. Fue poco después del mediodía cuando lo vio. El duque Mordecai Frosthaven llegó montado en su caballo negro, creando un silencio momentáneo a su paso. Vestía con elegancia pero sin ostentación, y saludaba con gestos corteses pero distantes a quienes se inclinaban a su paso. Cuando desmontó, varios notables del pueblo se acercaron a saludarlo, y él correspondió con la misma cortesía reservada que Isadora recordaba. Sus miradas se cruzaron a través de la plaza, y por un instante todo pareció desvanecerse alrededor. El duque inclinó levemente la cabeza en reconocimiento, y ella respondió con un gesto similar, consciente de las miradas curiosas que seguían el intercambio. «Te lo dije», susurró Margaret a su lado. «Eres el tema de conversación». Isadora iba a protestar cuando una joven se acercó a ellas. Era Patricia Holloway, hija del banquero local,
una muchacha vivaracha de aproximadamente la misma edad que Isadora. «Señorita Windermere, su tía me ha hablado tanto de usted», saludó con entusiasmo. «Debe contarme todo sobre Londres. Aquí en Cornwall estamos tan aislados de la alta sociedad». A pesar de su inicial reticencia, Isadora encontró en Patricia una compañía agradable. La joven la guió por el festival, presentándole a otros jóvenes del pueblo y compartiendo anécdotas locales. Durante ese tiempo, Isadora fue dolorosamente consciente de la presencia del duque, que parecía mantener una distancia deliberada mientras conversaba con diversos grupos. «El duque parece especialmente sociable hoy», comentó Patricia, siguiendo la mirada de Isadora. «Normalmente apenas intercambia unas palabras con el alcalde y se retira temprano». «¿De verdad?», preguntó Isadora tratando de sonar casual. «No lo conozco lo suficiente para juzgar». Patricia la miró con sorpresa. «Pero cenó en Frostwick Hall, ¿no? Todo el pueblo habla de ello. El duque no había invitado a nadie a cenar desde el incidente». «¿Qué incidente?», preguntó Isadora, sin poder contener su curiosidad. Patricia miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más la escuchaba. «Fue hace unos 3 años. El duque estaba comprometido con una joven de Londres, Lady Eleanor Blackwood. Ella vino a visitarlo aquí en Cornwall, pero aparentemente encontró el lugar demasiado provincial y rompió el compromiso. Se dice que regresó a Londres y se casó con un conde apenas 3 meses después». Isadora sintió una punzada de compasión. «Debió ser muy doloroso para él». «Lo fue», asintió Patricia. «Desde entonces se ha vuelto aún más reservado. Algunos dicen que la cicatriz en su rostro también tiene relación con ese episodio, aunque nadie sabe realmente cómo la obtuvo». Antes de que Isadora pudiera indagar más, fueron interrumpidas por el anuncio del inicio del baile. La plaza había sido despejada y los músicos comenzaron a tocar una alegre melodía mientras las parejas se formaban para la primera danza. «Venga, señorita Windermere», la animó Patricia. «Mi hermano será un excelente compañero de baile para usted». Isadora se dejó guiar hasta un joven apuesto que la saludó con una reverencia. «Señorita Windermere, ¿me concedería este baile?», aceptó con una sonrisa y pronto se encontró girando al ritmo de la música, disfrutando de la sencilla alegría del momento. El hermano de Patricia resultó ser, efectivamente, un buen bailarín, y tras él, varios jóvenes del pueblo solicitaron su mano para las siguientes piezas. Durante una de las pausas entre danzas, mientras tomaba un refresco bajo la sombra de un árbol, notó que el duque la observaba desde el otro lado de la plaza. Su expresión era indescifrable, pero había algo en su postura que sugería tensión. Sin embargo, no hizo ademán de acercarse y pronto fue abordado por el alcalde para una nueva conversación. El sol comenzaba a descender cuando se anunció el vals final, considerado el punto culminante del festival. Isadora observaba a las parejas formarse sin expectativa de participar, cuando una figura alta se detuvo frente a ella. «Señorita Windermere», la voz profunda del duque la sobresaltó. «¿Me concedería el honor de este baile?». Un murmullo recorrió la plaza. Todos observaban la escena con mal disimulada curiosidad. Isadora, consciente del escrutinio, pero incapaz de negar el acelerado latir de su corazón, asintió con una leve inclinación. «El honor es mío, su excelencia». Mordecai le ofreció su brazo y la condujo al centro de la plaza. Los músicos, tras un momento de vacilación ante la inesperada aparición del duque en la pista de baile, comenzaron a tocar una melodía suave y cadenciosa. El duque colocó una mano en la cintura de Isadora y tomó su mano con la otra. A pesar de su aparente frialdad, su toque era cálido y seguro. Comenzaron a moverse al ritmo de la música, y para sorpresa de Isadora, Mordecai resultó ser un excelente bailarín, guiándola con elegancia y precisión. «Ha causado sensación entre la juventud local», comentó el duque después de unos momentos de silencio. No había reproche en su voz, sino algo parecido a la diversión. «Solo he sido cortés», respondió ella. «Todos han sido muy amables conmigo». «Cornwall puede ser acogedor cuando se le da la oportunidad», dijo Mordecai, guiándola en un giro perfecto, «aunque imagino que debe resultarle muy diferente a la vida en Londres». «Diferente, sí», admitió Isadora, «pero no necesariamente peor. Hay una sinceridad en las personas de aquí que resulta refrescante». Los ojos del duque se suavizaron. Una observación perspicaz. La sociedad londinense, con toda su sofisticación,
a menudo carece de esa cualidad. Parece conocerla bien, demasiado bien, respondió él con un deje de amargura. Como usted aprendí mis lecciones de la manera difícil. Isadora se armó de valor. He oído rumores sobre un compromiso roto. La expresión de Mordecai se endureció momentáneamente, pero no pareció sorprendido. Los rumores vuelan en los pueblos pequeños. Sí, estuve comprometido. Lady Eleanor Blackwood encontró que mi afición por la soledad y mis intereses intelectuales eran incompatibles con sus aspiraciones sociales. Lo lamento, dijo Isadora con sinceridad. Yo no, respondió él sorprendiéndola. El tiempo me ha demostrado que fue una fortuna descubrir su verdadera naturaleza antes del matrimonio. Aunque debo admitir que la experiencia me dejó con cierta desconfianza hacia la sociedad en general. Y sin embargo me invitó a cenar, observó Isadora. A mí, una completa desconocida. Una leve sonrisa curvó los labios del duque. Quizás porque vi en usted a alguien que, como yo, ha experimentado la crueldad de la sociedad. Hay una franqueza en sus ojos, señorita Windermere, que resulta inusual. Isadora no supo qué responder a eso. Continuaron bailando en silencio, moviéndose con una sincronía que parecía natural, como si hubieran bailado juntos cientos de veces antes. Cuando la música llegó a su fin, el duque se inclinó formalmente ante ella. Ha sido un placer, señorita Windermere. Igualmente, su excelencia, respondió ella, consciente de las miradas que los seguían. Para sorpresa de todos, incluida Isadora, el duque no se retiró inmediatamente como solía hacer en eventos anteriores. En vez de eso, se quedó a su lado mientras los músicos comenzaban una nueva pieza, permitiendo que otros jóvenes se acercaran a solicitarle bailes. Aunque no bailó más, observó desde una distancia prudente, con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y algo más profundo que Isadora no podía identificar. A medida que el sol se ponía y las antorchas se encendían para iluminar la plaza, el festival adquirió un ambiente más íntimo. Risas y conversaciones fluían junto con el vino local, y Isadora se encontró disfrutando genuinamente de la compañía y la atmósfera. Fue durante uno de estos momentos de alegría compartida cuando notó que el duque se había acercado nuevamente a ella. «Señorita Windermere», dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. «Me preguntaba si podría concederme el honor de mostrarle la biblioteca de Frostwick Hall mañana por la tarde. Tengo entendido que disfruta de la lectura, y poseo algunos volúmenes que podrían interesarle». El corazón de Isadora dio un vuelco. Una invitación privada a Frostwick Hall era algo que ni siquiera los lugareños más respetados habían recibido en años. «Sería un placer, su excelencia», respondió, tratando de mantener un tono sereno a pesar de su agitación interior. El duque asintió con satisfacción. «Enviaré mi carruaje a las 2, si le parece conveniente». «Perfectamente conveniente», aseguró ella. Con una última inclinación de cabeza, Mordecai se despidió y poco después se retiró del festival, dejando tras de sí un reguero de especulaciones sobre su inusual sociabilidad. Cuando Isadora y su tía regresaron a casa esa noche, Margaret no pudo contener su entusiasmo. El vals con el duque. Todo el pueblo hablará de ello durante semanas. Isadora sonrió, sin revelar la invitación para el día siguiente. Algo en ella quería mantener ese momento privado, al menos por ahora. «Fue solo un baile, tía. No exagere su importancia». Pero mientras se preparaba para dormir, Isadora sabía que mentía. No había sido solo un baile. Había sido un punto de inflexión, un momento en que algo había cambiado entre ellos, aunque aún no pudiera definir exactamente qué. Con esos pensamientos arremolinándose en su mente, se durmió, soñando con ojos grises que la miraban con una intensidad que traspasaba todas sus defensas, revelando secretos que ni siquiera ella sabía que guardaba. El día amaneció con un cielo despejado, como si la naturaleza misma bendijera la ocasión. Isadora pasó la mañana inquieta, cambiando de vestido 3 veces antes de decidirse por uno de muselina azul pálido, sencillo pero elegante. Cuando finalmente confesó a su tía la invitación del duque, Margaret apenas pudo contener su emoción. «Lo sabía. El duque está claramente interesado en ti», exclamó, ayudándola con los últimos detalles de su peinado. «Es solo una visita a su biblioteca, tía», respondió Isadora, aunque su corazón latía acelerado. «El duque Frosthaven es conocido por su colección de libros.
Margaret sonrió con conocimiento. Nadie ha visto esa biblioteca en años, querida. Esta es una distinción especial. El carruaje del duque llegó puntualmente a las 2. El cochero, un hombre de expresión adusta, la saludó con respeto antes de ayudarla a subir. Durante el trayecto a Frostwick Hall, Isadora contempló el paisaje primaveral de Cornwall, tratando de calmar sus nervios. ¿Por qué se sentía así? Era simplemente una tarde cultural con un caballero que compartía su afición por la literatura, nada más. Cuando el carruaje atravesó los imponentes portones de hierro forjado, Isadora no pudo evitar admirar nuevamente la majestuosidad de la propiedad. A la luz del día, Frostwick Hall revelaba detalles que no había podido apreciar durante su visita anterior. Gárgolas que vigilaban desde las cornisas, jardines meticulosamente cuidados y un pequeño lago que reflejaba como un espejo la arquitectura gótica de la mansión. El mayordomo la recibió en la entrada y la condujo a través de varios pasillos hasta una puerta de roble tallado. Al abrirla, Isadora contuvo la respiración. Ante ella se extendía la biblioteca más impresionante que jamás había visto. 2 pisos de estanterías repletas de libros, conectados por escaleras de caracol de hierro forjado. Ventanales del suelo al techo permitían que la luz natural inundara el espacio, iluminando el mobiliario de cuero oscuro y las alfombras persas que cubrían el suelo de madera pulida. «Señorita Winthmer», la voz del duque la sobresaltó. Mordecai había aparecido desde un rincón de la biblioteca, con un libro abierto en las manos. «Bienvenida a mi santuario. Es magnífico», respondió ella sinceramente. «Nunca había visto tantos libros reunidos en un solo lugar. La colección ha estado en mi familia durante generaciones», explicó él acercándose. «Cada duque de Ravencroft ha añadido sus propias adquisiciones. Es quizás lo único de valor que realmente aprecio de mi herencia». Isadora recorrió con la mirada los lomos de cuero, algunos visiblemente antiguos. «Debe ser como tener el mundo entero al alcance de la mano». «Precisamente», asintió Mordecai. Y por primera vez, Isadora vio una sonrisa genuina iluminar su rostro. «A través de estos libros, he viajado a lugares que jamás podría visitar físicamente. He vivido 1000 vidas diferentes. He amado y sufrido junto a personajes que se han vuelto más reales para mí que muchas personas de carne y hueso». Su pasión era contagiosa, e Isadora se encontró sonriendo a su vez. «Habla como un verdadero amante de la literatura. Y usted parece entender perfectamente ese sentimiento», observó él, estudiándola con aquellos ojos grises penetrantes. Cuando le propuse visitar la biblioteca, vi en su mirada un destello de verdadero interés, no la cortesía educada que suelo recibir. Isadora se sonrojó ligeramente. «Los libros han sido mis compañeros más fieles, especialmente en los últimos meses. Cuando todo mi mundo se derrumbaba en Londres, encontré consuelo en sus páginas». El duque asintió comprensivo. «Los libros nunca traicionan, a diferencia de las personas». Pasaron la siguiente hora recorriendo la biblioteca, con Mordecai mostrándole sus volúmenes más preciados, primeras ediciones de Shakespeare, manuscritos medievales, tratados filosóficos y novelas contemporáneas. Para sorpresa de Isadora, descubrieron que compartían gustos literarios similares y pronto se enfrascaron en una animada discusión sobre las obras de Jane Austen. «¿Le apetecería tomar el té en la terraza?», propuso finalmente el duque. «El día es demasiado hermoso para permanecer en el interior». La terraza ofrecía vistas panorámicas de los acantilados y el mar embravecido. Un sirviente les sirvió té y pastelillos antes de retirarse discretamente. Durante unos minutos, ambos disfrutaron del paisaje en un silencio cómodo. «Señorita Winthmer», comenzó Mordecai, rompiendo finalmente el silencio. «Debo confesar que tenía un motivo ulterior al invitarla hoy». Isadora sintió que su corazón se aceleraba. «Oh, he recibido correspondencia de Londres», continuó él, estudiando su reacción. «Menciona a un tal William Winthmer, comerciante de especias. ¿Su padre, presumo?» «Así es», confirmó ella tensándose visiblemente. «¿Qué dice esa correspondencia sobre él?» «Que fue acusado injustamente», respondió el duque sorprendiéndola. «Que los rumores sobre su participación en negocios fraudulentos fueron deliberadamente esparcidos por competidores celosos, y que usted, su única hija, pagó el precio de esa calumnia». Isadora palideció. ¿Cómo sabe esto?» Mordecai se levantó y caminó hasta la balaustrada,
contemplando el horizonte, porque yo mismo contraté a investigadores para descubrir la verdad. Verá, su historia me resultó extrañamente familiar. Una joven de buena familia, repentinamente marginada por la sociedad londinense debido a rumores infundados, como usted, murmuró Isadora, comprendiendo súbitamente. Como yo, confirmó él, volviéndose para mirarla. La cicatriz en su mejilla parecía más pronunciada bajo la luz del sol poniente. Solo que en mi caso, fui yo quien eligió el exilio. Usted no tuvo elección. ¿Por qué le importa mi historia?, preguntó ella confundida pero intrigada. Mordecai regresó a su asiento, más cerca de ella que antes. Porque desde el momento en que la encontré en aquella playa, vi en usted algo que creía perdido para siempre. Honestidad, dignidad frente a la adversidad, una fortaleza interior que la sociedad no había logrado quebrar. Sus palabras provocaron un nudo en la garganta de Isadora. Mi padre no era perfecto, dijo con voz temblorosa, pero no era el villano que pintaron. Murió con el corazón roto, no solo por la ruina financiera, sino por el desprecio de aquellos que alguna vez llamó amigos. Y usted cargó con ese legado, enfrentando sola el escarnio público, completó él. No tenía alternativa, respondió ella con sencillez. Siempre hay alternativas, señorita Windermere. Podría haberse casado apresuradamente con algún pretendiente dispuesto a pasar por alto el escándalo a cambio de su belleza. Podría haber negado a su padre, pretendiendo compartir la indignación general. Podría haber recurrido a 1000 artimañas para salvaguardar su posición. Eso habría sido una traición imperdonable, afirmó Isadora con firmeza. Exactamente, asintió Mordecai, con un brillo de admiración en su mirada. Y es precisamente esa integridad lo que me ha llevado a una conclusión inevitable. ¿Qué conclusión?, preguntó ella, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El duque se levantó nuevamente, pero esta vez se arrodilló ante ella, tomando su mano con delicadeza. Que no puedo permitir que una injusticia como la que ha sufrido quede sin reparación. He enviado documentos a Londres que demostrarán la inocencia de su padre y restaurarán su buen nombre. Pero más importante aún, hizo una pausa, y por primera vez Isadora vio verdadera vulnerabilidad en sus ojos. No puedo permitir que una mujer como usted continúe sufriendo el desprecio de una sociedad que no merece su presencia. Su excelencia, Mordecai, la corrigió suavemente. Mi nombre es Mordecai, y quisiera que lo usara siempre, como mi esposa, si acepta concederme el honor más grande que podría imaginar. Isadora contuvo la respiración, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Me está proponiendo matrimonio? Lo estoy, confirmó él, no por lástima o compasión, sino porque en estas semanas he descubierto en usted cualidades que creí extintas en el mundo: honestidad, valor, inteligencia y una bondad natural que no ha sido corrompida por la adversidad. Apenas nos conocemos, objetó ella, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Nos conocemos lo suficiente, respondió Mordecai. Los dos hemos sido juzgados injustamente por una sociedad superficial. Ambos encontramos refugio en los libros y en la honestidad. Ambos hemos aprendido que el verdadero carácter se revela en los momentos de dificultad. ¿No es esa una base más sólida que la mayoría de los matrimonios de conveniencia que se celebran en los salones de Londres? Isadora miró aquellos ojos grises, ahora luminosos, con una emoción que jamás había visto en ellos. Pensó en su breve pero intensa conexión, en cómo cada conversación había revelado una nueva capa de entendimiento mutuo. Pensó en Cornwall, que había comenzado como un exilio y ahora se sentía como un hogar. Sí, respondió finalmente, con voz clara y segura. Acepto, Mordecai. La sonrisa que iluminó el rostro del duque transformó completamente sus facciones austeras, borrando años de amargura en un instante. Se levantó y con un movimiento sorprendentemente tierno para un hombre tan reservado, la tomó entre sus brazos. Me has devuelto la esperanza, Isadora, murmuró contra su cabello. Una esperanza que creí perdida para siempre. Cuando sus labios se encontraron por primera vez, sellando su compromiso bajo el sol poniente de Cornwall, Isadora comprendió que a veces el destino obra de maneras misteriosas. Lo que había comenzado como un doloroso exilio se había convertido en el camino hacia una felicidad que jamás habría encontrado en los salones de Londres. El rey Jorge IV, que visitaba la región durante el verano, asistió a la boda celebrada en la antigua iglesia de piedra del pueblo. Durante el baile nupcial en los jardines de Frostwick Hall,
El monarca se acercó al duque con una sonrisa perspicaz. Frosthaven, noto que ya no observas con celos a tu esposa cuando baila con otros caballeros, comentó jovialmente. ¿Celos, su majestad?, respondió Mordecai con una leve sonrisa. ¿Por qué habría de sentir celos cuando tengo la certeza de que su corazón me pertenece, así como el mío le pertenece a ella? El rey rió complacido. Un hombre transformado por el amor verdadero. No hay espectáculo más satisfactorio. Y mientras Isadora se acercaba a ellos, radiante en su vestido de novia, el duque de Ravencroft supo que había encontrado algo mucho más valioso que todos los libros de su biblioteca. Una compañera que entendía tanto sus silencios como sus palabras. Una mujer que había visto más allá de su exterior austero hasta encontrar el corazón herido pero noble que latía en su interior. La sociedad londinense pronto olvidaría los rumores sobre William Windermere y su hija. Cornwall recordaría por generaciones la historia de cómo una joven exiliada conquistó el corazón del duque solitario, transformando Frostwick Hall de una fortaleza de soledad en un hogar lleno de vida y amor. Y para Isadora y Mordecai, cada amanecer sobre los acantilados salvajes de Cornwall sería un recordatorio de que a veces las segundas oportunidades llegan en los momentos y lugares más inesperados, y que el verdadero amor florece mejor en terrenos de honestidad y comprensión mutua.